Son las 10 de la noche y es la hora de opinar. Hoy, junto con Andrés Layú, preguntaremos si es posible y deseable hacer el DF una ciudad más accesible para los ciclistas. Luego platicaré con Gabriela Alarcón del IMCO sobre el negocio de los lotarios. Y finalmente analizaremos las implicaciones de la reciente multa que la Comisión Federal de Competencia le impuso a Telcel. Quédese aquí en Foro TV, que ya comenzó la hora de opinar. A nombre de Leo Zuckerman, titular de este espacio, buenas noches. El ciclista siempre ha sido una figura común en la Ciudad de México, pero hasta hace relativamente poco este paisaje ciclista lo integraban el panadero, diversos repartidores, el vendedor de tacos, de canasta y todo tipo de vendedores. Sin embargo, a este grupo se les ha unido un nuevo tipo de ciclista cada vez más común. Personas que utilizan la bicicleta como medio de transporte para llegar al trabajo o a la escuela. Las ventajas de este medio de transporte son claras. Es más rápido que el coche en horas pico, es más barato que manejar o que el transporte público, es sano para uno y, dado que no contamina, es también sano para los demás. Y, finalmente, es menos estresante que las alternativas. El gobierno capitalino en general y el jefe de gobierno, Marcelo Ebrard en particular, se han manifestado a favor del uso de la bicicleta y la han promovido, construyendo vialidades exclusivas para ciclistas y a través de programas como la Ecobici. Pero el Distrito Federal aún está muy lejos de alcanzar lo que ciudades como Copenhague y Ámsterdam han logrado en esta materia. Andrés, buenas noches. Buenas noches, Javier. ¿Es deseable y es posible lo que llaman los expertos copenhaguenizar a la Ciudad de México, es decir, hacerla más accesible para las bicicletas? Creo que es deseable y es posible en términos relativos, es decir, hay que reconocer que tiene ciertas condiciones de tamaño Copenhague que pueden hacerlo un poco diferente a una ciudad como la Ciudad de México, al igual que Ámsterdam, que es el otro ejemplo. Ahora, es deseable, creo que tú ya diste una lista de razones por las cuales es perfectamente deseable que haya más bicicletas en la Ciudad de México, sobre todo en contraste a la ciudad que hemos construido a partir de los coches. Claro. Es decir, la ciudad que hoy tenemos es una ciudad que por lo menos desde mediados del siglo XX ha priorizado el coche como transporte privado, pero también lo ha priorizado como espacio en el que pasamos nuestro tiempo. Es decir, las personas, y me incluyo, muchas veces no nos quejamos cuando quitan una banqueta para que quepan más coches estacionados o moviéndose. Entonces, el tiempo que pasamos de nuestras vidas sucede en el coche, no solo para transportarnos, sino porque estamos atorados en el tráfico. Y eso fue una decisión, creo que es importante decirlo, no fue una decisión tal vez consciente que toma una persona en una reunión, pero sí es el resultado de una serie de decisiones que tomó no solamente gente en la Ciudad de México, sino en muchas otras ciudades, de darle prioridad al coche. Claro, en todo el mundo, incluso si tú ves el caso de Copenhague y Ámsterdam, y esto tiene que ver con la posibilidad de cambiar el modo de transporte, es que Copenhague hasta 1950 y Ámsterdam seguían siendo ciudades con muchísimas bicicletas, donde casi 70% de los viajes se hacían en bicicleta. A partir de 1950 empezó a haber una política de promoción del uso del automóvil, al igual que en el resto del mundo, acompañado de precios bajos de la gasolina, y eso hizo que se expandiera el uso de la bicicleta y que para los 70s tuvieran bajísimos niveles de transporte en bicicleta. Y fue ahí donde tomaron la decisión política de regresar al uso de las bicicletas y de tratar que el transporte de la ciudad por lo menos se compartiera más entre bicicletas y transporte público que entre transporte público y coches. Claro. Siempre se mencionan 3 o 4 razones por las cuales sería difícil hacer lo que hizo Copenhague en México. Ya mencionaste una, que es el tamaño de la ciudad. También se habla de topografía, de clima y de cultura, ¿no? Topografía, pues hay subidas y bajadas, Ámsterdam y Copenhague son planitas, clima, ¿no? Pues en climas extremos de mucha lluvia, etcétera, es más complicado, y cultura, de que, pues es que no se nos da esto de la bicicleta y esto de hacer espacios públicos, espacios compartidos, no es parte de la cultura de un país. De ciertos países, de otros sí, de unos no. ¿Qué? El clima es, creo que, el más difícil de sostener como un obstáculo, porque ciudades como Copenhague, donde hace muchísimo frío, buena parte y mucho viento, entonces claro, sí, nos hablan las bicicletas, al igual que Manhattan, es decir, en Nueva York hay ahora un amplio programa de promoción de la bicicleta que ha tenido muchísimo éxito y que
tiene un clima a veces como el de la Ciudad de México y a veces como el de Copenhague, ¿no? Entonces, creo que ese no es un obstáculo. Y creo que también, bueno, dada cierta ropa, obviamente, si uno no está preparado para cuando llueve, pues te mojas. Claro, te puedes adaptar. Si tienes un coche convertible, te recomiendo subir el techo. Exacto, por ejemplo, ¿no? El otro obstáculo es el de la topografía. Buena parte de la Ciudad de México está en una zona plana, es decir, es la primera cosa que hay que reconocer, y el promedio de viajes que se hacen en la Ciudad de México en todo tipo de transporte es de 8 kilómetros. Es decir, 8 kilómetros en zonas planas son perfectamente aceptables. De hecho, en la Ciudad de México, aunque suene, a veces es difícil imaginarlo. ¿Cuánto te tardas en un periodo pedaleando a una velocidad normal? La velocidad promedio serán 15 kilómetros por hora. Okay. ¿No? Entonces, más o menos media hora, un poco más de media hora, si es un viaje de 8 kilómetros, los viajes de 5 kilómetros son relativamente comunes en bicicleta, por ejemplo, panaderos, etcétera. En la Ciudad de México, y la figura es como los panaderos y los polleros que van en bata, que es alguien que me llama más la atención, es 200,000 viajes al día se hacen en bicicleta en la Ciudad de México. 200,000 viajes al día. En términos proporcionales es poco frente al transporte público, que ocupa casi el 80% de los viajes en esta ciudad, pero 200,000 viajes sigue siendo muchísimas personas moviéndose en bicicleta, entonces tampoco es descabellado. Hay gente que ya lo hace, porque no es muy difícil. Y lo importante en términos de topografía para una ciudad como la Ciudad de México es poder combinar transporte público y bicicleta. Claro. Es decir, la gente va a usar más transporte público si le toma menos tiempo llegar a la estación. Caminando puede ser porque hay poco transporte público, toma bastante tiempo, entonces la bicicleta es una manera de reducir ese tiempo. Y bueno, si voy en bicicleta y transporte público, tal vez siga siendo más lento, más rápido que el coche. Okay. Entonces creo que eso nos puede copenhaganizar mucho, incluso si hay personas que viven en Naucalpan, Santa Fe o Tlalpan. Claro, y hay que mencionar que si bien Copenhague efectivamente es planita y también lo es Ámsterdam, hay otras ciudades con un alto índice de uso de bicicleta como Tokio, como Estocolmo, que son menos planitas. Y en términos de población, Tokio pues nos gana. Exacto, y Tokio también, hablando de tamaño, estamos hablando de una de las ciudades más grandes del mundo, depende de cómo midas estas cosas, algunos dicen que es la más grande, estamos hablando de la zona metropolitana, llega creo que por arriba a los 30 millones. Así es. Tal vez un poquito más compacta que el DF, pero sigue siendo una gran ciudad, donde tengo entendido que alrededor del 20% de las personas utilizan de manera cotidiana, es decir, diario, la bicicleta como medio de transporte. Exacto, y digo, el ejemplo de Manhattan es básicamente de su vida, esa isla, sí. Y las personas lo logran hacer, es decir, hay que intentarlo y después medir qué es lo que no podemos hacer. Y cultura, esta idea de que hay culturas que sí se les da esto de la bicicleta y otras culturas que no. Ahí creo que la idea, si uno piensa, la bicicleta puede ser vista como un medio de transporte, puede ser vista como una herramienta para hacer algún deporte, puede ser vista como un juguete o puede ser vista como algo recreativo, ¿no? Me queda claro, y para hacer un poco estereotipar un poco la cosa, en Dinamarca es un medio de transporte, en Italia o Francia es una herramienta para hacer un deporte, en Estados Unidos es algo recreativo y en México es un juguete. Yo de chiquito me acuerdo ver a mi abuela, le encantaba andar en bicicleta a mi abuela y me daba un poco de pena, se me hacía rarísimo que una abuelita anduviera en su bicicleta, porque para mí era un juguete. ¿Hay algo aquí, algún argumento cultural serio que se pueda hacer? Yo creo que no, es decir, aparte de tus lúcidas anécdotas de la niñez, pues esas 200,000 personas en la Ciudad de México que se mueven en bicicleta probablemente lo hacen por motivos de trabajo, buena parte de ellos, entonces creo que no es como juguete, probablemente se usa más cotidianamente como medio de transporte. Y en términos culturales habría que pensar, por ejemplo, ciudades como León o Guadalajara, es casi 4% de la población que usa bicicleta como medio de transporte. ¿Aquí cuál es? ¿En el DF cuál es? Es alrededor de 2%, un poquito menos de 2%. Entonces, la pregunta es muy diferente nuestra cultura a la de Guadalajara y a la de León? O, por ejemplo, la de Bogotá. Bogotá estaba en 1% hace unos años y ahorita está en 5%. Entonces yo creo que la cultura normalmente es visto como un pero no constituye un obstáculo real. En Bogotá, el cambio principal fue la construcción de ciclovías. Es decir, construyeron 300 kilómetros de ciclovías y eso tuvo un efecto sobre el número de personas que usan la bicicleta. En Copenhague, desde 1970, tú ves la gráfica en kilómetros de ciclovías, cómo crece en paralelo a la de uso de bicicleta como medio de transporte. Entonces, es un tema de infraestructura. Esa es la siguiente pregunta. ¿Cómo lograr que más gente utilice la bicicleta como medio de transporte? La infraestructura es clave y aquí estás hablando de
de carriles dedicados a las bicicletas? Así es, creo que voy a dar un paso atrás, un poco pensando, la verdad, quienes han estudiado mucho el tema y saben muy bien de qué se trata, estos son los bicitecas y el ITDP. Y el primer argumento que tienen ellos es: necesitamos que normativamente establezcamos las prioridades sobre la calle. ¿Van primero los coches o van primero los peatones? Y por primera vez el reglamento de la Ciudad de México en los últimos años cambió, el reglamento metropolitano, que incluye el Estado de México, o una parte del Estado de México, cambió para que quede clarísimo que la prioridad es de los peatones, seguida por las bicicletas, después el transporte de pasajeros y por último los automóviles. Cuando dices prioridad, ¿significa qué? Prioridad significa... De repartición de espacio, claramente hoy por hoy no es... Claro, no, pero normativamente sí. Hipotéticamente, si hay un accidente, queda claro que el culpable es el medio de transporte que está en este rango más a la derecha. Eso es muy importante, y hay un pleito muy serio que hubo en Inglaterra cuando empiezan las bicis a competir con los coches. La primera revolución de la bicicleta es a principios, bueno, a finales del 19, principios del 20, y surgen los coches y empiezan a competir con los coches. Y de repente alguien decide que van a ser obligatorio que las bicis tengan una pequeña luz roja atrás. Y todas las organizaciones de ciclistas se quejan y dicen que no, porque eso ya asume que el responsable de no ser atropellado es el ciclista y no quien maneja el coche. O sea, que quien mata es el coche. Entonces se rehusaron y perdieron ese pleito, pero con el argumento de que quede claro, el responsable de no atropellar es el coche, claro. No es el peatón, no es el ciclista, ¿no? Digamos, tenemos prohibido que los coches suban a las banquetas. Por esa misma razón también tenemos prohibido que las bicicletas suban a las banquetas. Claro. Sin embargo, el carril derecho debe ser... Soy peatón y veo que ahí tengo mis pleitos con... que te molesta que hayan ciclistas que van muy rápido en la banqueta, sí. Se entiende perfecto. El carril derecho es un carril, según el reglamento de tránsito, es un carril compartido entre transporte público, coches y bicicletas. Eso quiere decir que todo el carril lo puede ocupar una bicicleta y por tanto los que tocan el claxon cuando uno ve la bici se tienen que aguantar, porque esto es un medio de transporte más. Entonces eso es lo primero. Lo segundo, efectivamente, son los carriles confinados. De hecho, la evidencia lo que muestra más claramente es que el carril confinado es lo que le da seguridad al usuario. Dice, bueno, yo sé que puedo llegar vivo y sin ser atropellado, sin mayor riesgo, tengo esa certidumbre. Tampoco hay tantos accidentes, es decir, veo que se exagera lo de los accidentes en bicicleta y los riesgos, pero cuando el carril es confinado baja radicalmente la posibilidad de que haya accidentes, y no nada más eso, lo que está demostrado es que cuando hay carriles confinados en una calle, mejora la seguridad de toda la calle, en términos de transporte y también en términos de seguridad, de robos, etcétera, ¿no? Entonces, creo que hay muy buenas razones para construir ese tipo de infraestructura. Sí, lo del miedo a subirte a una bici y a usar la bici como medio de transporte creo que es un tema clave. Sí. Si le preguntas a mucha gente, sin duda alguna la infraestructura es probablemente la variable más importante. Si existe esa infraestructura, la gente la usa. Pero dada esa infraestructura, y dada que empieza a surgir esa infraestructura, mucha gente, y ahí yo me clasifico bajo esa categoría, mucha gente no usa la bici por miedo. Y yo te diría que el miedo en parte ha sido algo que se ha construido alrededor de andar en bici. Porque efectivamente, pues, en un coche chocas y te matas también, y las estadísticas no muestran claramente que la bici sea más peligrosa que ser peatón o que ser conductor de un coche. Han mejorado la seguridad de los coches y sigue manteniéndose el mismo ritmo de crecimiento de muertos en los coches. Claro. Sí, entonces nada indica que un coche sea mucho más seguro que una bicicleta en esos términos. Pero el miedo ahorita, yo creo que hay que entrar a este tema del miedo, pero si quieres acabamos con infraestructura por un lado. Bueno, lo que decías de normatividad. Normatividad. Infraestructura. Infraestructura es infraestructura para bicicletas. Y bien, un ejemplo que tiene que ver con el miedo es, de una vez te invito a que vayamos en bicicleta, te agarres un ecobici sobre el carril que hay en Reforma para bicis. Claro. Y después te invito a que hagamos lo mismo sobre Revolución. Okay. Y tú me dices dónde sientes miedo y dónde no. Sí. Y dónde quieres hacerlo diario y dónde no lo quieres hacer diario. Claro, claro. ¿No? Y te lo digo en serio. Claro, no, sí. Bueno, hablando de ese reto, ¿qué papel le ves al activismo? Porque ha habido varios movimientos en distintos países, en Estados Unidos uno de ellos, Critical Mass es uno de ellos, que se juntan miles y miles de ciclistas y bloquean avenidas y hacen todo tipo de manifestaciones. ¿Qué papel juega ese tipo de activismo en provocar el cambio? ¿O es más
No, yo creo que juega un papel fundamental. El trabajo que en México ha hecho Bicitecas, pero también Mujeres en Bici, o otra versión que se llama Biciperros, etcétera, tiene una larga historia, es decir, no es una cosa de los últimos años. Ellos son quienes han documentado la historia de las bicicletas en la Ciudad de México, les han dado voz a quienes andan en bicicleta y no se pueden defender de la mejor manera frente a la presencia de los coches, y son los primeros en establecer un plan, es una ruta crítica que el gobierno del Distrito Federal tenía que seguir para asumirse como un gobierno que estaba promoviendo las bicicletas, que lo hizo en un principio y que tiene frenado básicamente el programa de bicicletas. Tenemos que irnos a un corte, pero queda pendiente el tema del miedo a la bici y de usar la bici en una ciudad, que creo que es algo interesante y hay mucho que decir. Bueno, y el tema de la bicicleta en la ciudad yo creo que es un tema cada vez más importante, entonces seguro hablaremos nuevamente de esto. Andrés, claro muchísimas gracias. Muchas gracias a ti. Y nos vamos ahorita a una pausa y regresamos para platicar del negocio de las notarías. Quédese aquí, que continúa la hora de opinar.